está llegando a Santa Cruz, se está saliendo de La Paz, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, estamos en Santa Cruz yendo a visitar Palmasola. Estamos con un proyecto que hemos culminado durante esta gestión, que es Entrenando por la Liberación. Sabemos las dificultades del régimen penitenciario, del sistema penitenciario, para generar procesos de reinserción social efectivos. También conocemos las carencias en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos económicos para esos procesos de reinserción, y es por eso que como Defensoría del Pueblo hemos generado un proyecto que en su momento estaba siendo apoyado por la 1DC con sede en Viena, pero como consecuencia de la pandemia este apoyo tuvo que ser de alguna forma suspendido. Pese a ellos, hemos contado con el apoyo del Estado, del Ministerio de Educación, del régimen penitenciario, y el día de hoy tenemos la primera promoción de entrenadores con certificación y que, bueno, van a poder utilizar, uno, para beneficios penitenciarios, y dos, que les va a servir también esta certificación para poder generar o conseguir un trabajo más adelante cuando puedan salir de Palmasola. Sin embargo, al margen de que me parece correcto, además está en la ley de régimen No penitenciario. logro, de verdad que no logro escucharles, es una pena, pero no, es muy bajito el sonido que les tengo de retorno. Vamos a ver si lo podemos resolver en esa zona. Traten de resolver porque, a ver, ¿mejoró o no mejoró? Le damos un poquito de volumen a la defensora y los compañeros que están acompañando a la defensora del pueblo. ¿Ahora sí me escucha mejor? Bueno, continuamos. No la escucho yo ahora, defensora. Ahora, Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos al tema. La preocupación mayor, y entiendo que el viceministro de Régimen Interior está trabajando intensamente en ello, es descongestionar las cárceles. Una gran mayoría, más del 70%, decía, son detenidos preventivos. Y obviamente eso es una violación a derechos también, porque la ley establece que hay determinado plazo para que sean procesados. Y hay mucha gente en esa situación. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este tema de los detenidos preventivos? es buenísimo que se preocupe del régimen, pero no es responsabilidad de él el hacinamiento carcelario. El responsable directo de esas violaciones a los derechos humanos es el fiscal general del Estado y es el órgano judicial, que utilizan las cárceles como depósitos humanos. Ellos conocen que en Bolivia existe más de 200% de hacinamiento carcelario, que en Palmasola llega a ser más de 200% de hacinamiento, y pese a eso, todos los días siguen mandando detenidos preventivos. No son causas que lleguen con sentencias, no llegan a generar una diferenciación o priorización en la persecución de causas, y eso, en definitiva, no solamente está violando los derechos de las personas privadas de libertad, sino también de las víctimas que son sometidas a procesos de corrupción, que son sometidas a procesos indignos donde tienen que estar rogando justicia a policías, fiscales y jueces sin respuesta. El sistema de justicia es la causa estructural para el hacinamiento carcelario, para los problemas en cárceles que en este momento tenemos. Y aquí hay que resaltar que no solamente es una violación a los derechos humanos per se, sino que el Estado boliviano es uno de los estados observados en la región justamente por esta situación de cárcel. Hasta el 2018 nosotros teníamos una aproximación
asignados. Ese tema también es otra forma de violar derechos, ¿no? Por supuesto que sí, la cantidad de defensores públicos para la población carcelaria pobre que no pueda contar con asistencia técnica particular es totalmente insuficiente. Eso le digo en centros capital, donde uno tiene la posibilidad de contar con este servicio relativamente con personal. Pero en provincias la situación es mucho peor. Generalmente es un defensor público que te va a cubrir 2 o 3 municipios y por tanto no cubre absolutamente nada, deja los casos en el olvido. El CEPDEP es otra de las instituciones que merece ser reforzada, que merece ser reestructurada. Pero aquí hay otro problema. La cantidad de personas privadas de libertad para la infraestructura que tiene el CEPDEP no va a alcanzar. O sea, tendríamos que cuantificar la cantidad de defensores públicos para poder alcanzar. Acá sigue siendo necesario que el Ministerio Público emita una política criminal y diga qué es lo que va a perseguir, qué es lo que va a priorizar en cuanto a la labor que va a realizar de persecución penal. Lastimosamente, igual Bolivia es uno de los pocos estados de la región que no cuenta con una política clara, que no tiene una línea de priorización de causas. Y es así como veíamos que en meses pasados se utiliza el poder político para dirigir los esfuerzos institucionales pocos que tenemos del Ministerio Público, de Defensa Pública, de los servicios de justicia, y ahí va generando toda una cadena de mal uso de los pocos recursos humanos que tenemos dentro del sistema. El uso político de la justicia no es un tema solo del anterior, sino conocemos hace muchos años, de siempre. ¿Cómo erradicamos, cómo resolvemos ese tema? Porque la labor del defensor del pueblo es evitar que el Estado abuse del pueblo, en otras palabras sencillas. ¿Cómo va a contribuir a eso, defensora? Mire, lo que nosotros consideramos como Defensoría del Pueblo, que es nuevamente es urgente, necesario, prioritario, una reestructuración del sistema de justicia. No es suficiente con el cambio de autoridades o de altas autoridades. Es necesario que este sistema de justicia que tenemos se reestructure, se reformule, se reforme, que sea pensado a la demanda de la población y no a la comodidad del servidor de justicia, que esté pensado en que tenga la estructura o la infraestructura suficiente, y me refiero a infraestructura institucional, administrativa, de procesos y procedimientos que impida que cualquier uso de poder, cualquier gobierno que ingrese, no importa si es el de antes, el de después, el del inicio de la República, llegue a generar una suerte de injerencia o una suerte de tendencia para que los operadores de justicia actúen de acuerdo a ese timón de poder, como hemos visto que ocurre actualmente. Es por eso necesario una reestructuración. Desde la Defensoría del Pueblo, cuando nos han hablado de la reforma de justicia, consideramos fundamental que esta sea con un enfoque de derechos humanos, pensada en la población, pero en la población, yo le digo, de las pequeñas causas. Un sistema que también tenga filtros para que no todo se vaya a proceso judicial, un proceso judicial que nunca le llega a tener una respuesta, sino principalmente que les dé respuestas rápidas dentro del sistema, que tengas medidas alternativas, que tengas procedimientos abreviados, que el tema de las asistencias familiares, por ejemplo, de miles de madres solteras que tenemos en nuestro país, sean expeditos, sean en 2, 3 pasos, que los procesos de trabajadores que viven de su sueldo del día a día, no tengan que estar pasando por procesos judiciales de 3, 4, 5, 10 años para poder cobrar 1 o 2 meses de salario, y por tanto van declinando. Entonces tiene que ser un sistema pensado en la gente. Como Defensoría vamos a plantear nuevamente nuestras propuestas como lo hicimos el 2016, pero evidentemente con más experiencia con todo lo que hemos vivido en los últimos meses. Defensora, disculpe, pero esta pregunta se repite en redes sociales. Pregúntele, dice, ¿qué está pasando con el tema del periodo de mandato de la defensora? Segundo, hay muchas críticas sobre su persona por presuntamente parcializarse con un partido político. ¿Qué dice usted a estos cuestionamientos que surgen? Los cuestionamientos ante la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es una lógica consecuencia de la
la forma en cómo se va cuestionando el poder. No olvide que las mayores críticas que nosotros hemos recibido como institución defensorial han sido justamente por parte de un gobierno transitorio que a nivel internacional y a nivel nacional ha sido catalogado como un violador sistemático de derechos fundamentales. No nos extrañe tampoco las líneas en las que muchos de los aliados de ese gobierno las vayan repitiendo como lo hemos visto en las últimas semanas. De todas maneras, la Defensoría o el Defensor del Pueblo está en el escrutinio público siempre. Hay las posibilidades de poder pedir rendición de cuentas permanentemente a través de los canales como la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora que tenemos una asamblea mucho más diversa en lo político, en lo ideológico, esperemos que más allá de mellar la dignidad de mi persona, más allá de mellar la dignidad de las y los servidores de la Defensoría del Pueblo, se puedan utilizar canales institucionales para realizar las observaciones que son naturales en todas las instituciones públicas. Le agradezco, defensora, por este contacto. Tenga muy buen día. ¿Algo más que mencionar en el cierre? Bueno, muchas gracias. Un saludo fraternal para ustedes como medio de comunicación. Pues muy feliz como defensora de poder estar y de haber apoyado materialmente a una parte muy pequeñita pero significativa de lo que es reinserción social. Mandela decía, vean cómo están las cárceles de sus países para ver cuál es la situación de los derechos humanos en esos países. Definitivamente es deprimente poder entrar a Palmasola y ver que la situación de hace muchos años aún no ha cambiado, que no se generan las condiciones, pero son el motor suficiente también para seguir trabajando por reformar el sistema de justicia, mejorar las condiciones del sistema penitenciario y así poder aportar desde la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos a cambiar estas realidades. Gracias. Muchas gracias. Buen día.